La acción de las flores fue algo que platicamos con muchas compañeras y compañeros que nos conocimos a partir de 2015 y nos conocimos a partir de lo que surgió del trabajo de la CICIG, y queríamos compartir con ustedes y con la CICIG ese agradecimiento que les tenemos, y también hacer referencia a la historia que contó don Tomás Aloj ayer sobre el retoño del cañaveral. Nosotras entendemos el momento que estamos pasando, lo que significa la salida de la CICIG, pero también estamos convencidas de que el cañaveral retoñó, y retoñó en los fiscales, y retoñó en la ciudadanía, y retoñó en los jueces y las juezas que siguen trabajando y que vamos a seguir trabajando por justicia. Entonces, las invitamos a sentir esas flores y a ofrecerlas al espacio. Guatemala y los pueblos indígenas tenemos más de 500 años de una lucha permanente. Algo que nuestras abuelas y abuelos nos enseñaron es que las flores son un regalo de amor, pero también de purificación. Este es un regalo para el comisionado, este es un regalo para la CICIG, para todo el personal de CICIG, toda la gente que ha hecho posible esta lucha contra la corrupción, pero especialmente es un regalo para todas y todos ustedes, compañeros y compañeras de lucha, de organizaciones con quienes hemos podido luchar por un país mejor, porque Guatemala florecerá. Y este no es el momento para bajar la cabeza, este no es un momento para rendirse, este es un momento de dignidad, es un momento de lucha, porque Guatemala florecerá. Bueno, muchas gracias. Realmente es muy emocionante para todos quienes somos parte de la CICIG. Muchas gracias. Le pido a Loisa, por favor, si puede seguir adelante con tu lepana. Muy buenas tardes. Vamos a tener ahora el panel Experiencia desde los operadores de justicia nacionales. Pido por favor que se incorporen a los operadores invitados, que son Juan Francisco Sandoval, fiscal de la FESI, Miguel Ángel Gálvez, juez de mayor riesgo,
Erika Ifán, jueza de mayor riesgo, Patricia Gámez, jueza del juzgado de Zacatepeque, y Telma Aldana a través de videoconferencia. Hola, hola. Muchas gracias. Sí, por favor. Este es un panel, como saben. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Este es un panel, como todos, un panel de lujo. Vamos a tener la oportunidad de escuchar de propia mano las experiencias de los operadores de justicia. Pónganse cómodos, ahí queda un espacio, no va a venir. La quinta invitada es Telma Aldana, que va a estar por videograbación. Nos interesa mucho escuchar a aquellos que han sido los primeros protagonistas en estos cambios de los últimos años, de las últimas décadas. Son los operadores de justicia. Cuando uno habla del sistema de justicia penal, hace referencia a varias instituciones, por supuesto la Judicatura, el Ministerio Público, PDH, que acaba de intervenir en el panel anterior, estamos hablando de Defensoría, o sea, somos muchas las instituciones que aportamos al sistema de justicia. Aquí quisimos conjuntar el Ministerio Público y la Judicatura para que de la mano de su experiencia pudiéramos sacar algunos insumos que sean de utilidad, como un recuento de nuestra memoria de los últimos años, pero también que pudiéramos tener insumos, como decía recién, para aquellos sistemas que están encarando el mismo desafío. Es decir, estamos aquí con desafíos locales, también nos escuchan desde México, en el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en la UNAM. México también se plantea un desafío similar, cómo luchar contra la corrupción. En El Salvador nos están escuchando y en Estados Unidos. Y seguramente más de uno de los oyentes aquí puede compartir y seguir trabajando en esta índole. Entonces, sin más preámbulos, pensando en un recuento de las experiencias de cada uno de ustedes como operador, les querría preguntar en qué contexto estaba el sistema de justicia y cada uno de ustedes como operadores de justicia en aquel 2007, 2008, cuando se empiezan a gestar y a presentar ciertos casos que luego han tenido incluso sentencia y algunos de ellos también muchos cuestionamientos de cuál era el contexto del sistema y cuál era el contexto suyo como operadores de justicia. Tal vez le podría pasar la palabra a la jueza en primer lugar, que fue la que recibió cuando estaba en el juzgado 10º, recibió algunos de los primeros casos, entre ellos María Chilocos, Zetas, y entonces si nos pudiera primeriar, como se dice en mi tierra, y empezar. Gracias. Muy buenos días. Siendo jueza de primera instancia penal en el año 2005, me fue asignado el juzgado para conocimiento exclusivo de delitos de alto impacto, es decir, aquellos delitos cometidos por estructuras criminales en donde la debilidad del sistema de justicia se presentaba por razones de seguridad. De manera que en 2008, que empezó a funcionar la comisión, ya llevábamos varios casos, entre ellos secuestros, asesinatos, robos agravados, violaciones, etcétera, en donde se requería esa contundencia y que las personas sometidas a procedimiento no se atreviesen a minimizar por razones de riesgo la contundencia del órgano que estaba juzgando y del órgano que estaba persiguiendo, en ese caso el Ministerio Público. De manera que cuando llegó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se vio esa fortaleza institucional, hay que reconocerlo, y empezamos a conocer casos con una mayor, repito, contundencia.
Uno de los casos que más recuerdo fue precisamente la masacre ocurrida en el Turicentro de La Laguna, en Zacapa, en donde dieron muerte a 11 personas, entre ellos al conocido Juancho León, que se debió a la incursión de los Zetas en Guatemala y al desplazamiento de los territorios por narcotraficantes, lamentablemente. Y en ese caso fue uno de los que recuerdo muy bien la intervención de la comisión, porque incluso el juez que conocía por razón de territorio en Zacapa se inhibió de conocer, y no existía una causa inhibitoria procesalmente conocida que se refiriera a razones de seguridad, no existía. Entonces él remitió el expediente para el juzgado de alto impacto, bueno, para el Centro Administrativo de Gestión Penal. Este lo dirigió a mi juzgado y se dio la disyuntiva de si conocíamos ese expediente o no, y se privó en ese entonces las razones de seguridad, y entiendo que eso dio origen al acuerdo que ahora genera el hecho de que cuando privan razones de seguridad, se analiza por parte de Corte Suprema de Justicia y se asigna a un juzgado conocido ahora como juzgado de mayor riesgo. Esa es una de las principales experiencias. La segunda sería que esa audiencia intermedia se tuvo que llevar a cabo en un salón del Centro Preventivo para Hombres de la Zona 18, porque eran tales las condiciones de falta de seguridad que el simple traslado de los 12 sindicados que estaban sometidos a proceso penal significaba un mayor riesgo, de manera que nos trasladamos todo el equipo, fiscales, mi persona como jueza, el personal de creyentes adhesivos, que en este caso eran miembros de la comisión, a la sede de uno de los salones del Centro Preventivo para Zona 18 para poder ahí llevar a cabo la audiencia de procedimiento intermedio. No olvido como una de las experiencias que las 12 personas procesadas entraron marchando literalmente a la sala de audiencias, gritando consignas sobre que nos atreviéramos a juzgarles, que nos atreviéramos a hacer algo, de manera que hubo un momento en el que ni siquiera se podía dar inicio a la audiencia debido al comportamiento de estas personas, a las cuales hubo necesidad de llamarlas al orden a efecto de que se lograra llevar a cabo la audiencia. El otro caso que recuerdo muy bien fue el del Mariachi Loco. Este era un jefe de la comisaría 11 de la Policía Nacional Civil, que en lugar de encargarse del orden y la seguridad pública, entre otras actividades, se dedicaba al robo y al hurto de bienes de las personas de la sociedad, y fue llevado a procedimiento. Ambos casos, tanto en el caso de la masacre de los 12 procesados como en este caso el Mariachi Loco, conocido como Mariachi Loco, que era el jefe de la comisaría 11, y otros cómplices de los que conformaban la estructura, fueron condenados por los tribunales de justicia guatemaltecos. También inicié a conocer el caso Rosenberg. Traje a procedimiento penal por petición obviamente del Ministerio Público y de la Comisión a las personas sindicadas de ser los autores materiales de la muerte de Rodrigo Rosenberg, y en ese caso también hubo condena. Una de las experiencias que considero fructíferas en este caso es el tiempo que duraron esos procedimientos. Fueron realmente expeditos, es decir que esa fortaleza institucional se hacía sentir, y creo que es una de las cuestiones que más debo remarcar con la presencia de la Comisión en Guatemala. En el mismo contexto, para el juez Galvez, la jueza Erika Ifán, Juan Francisco, digamos, ¿cuál era la situación y sobre todo qué debimos adaptar de nuestro sistema guatemalteco para poder asumir estos desafíos? Gracias, Eloísa. Fíjense que las opiniones que voy a dar son personales, no como juez. Fíjense que llevando la secuencia de lo que dice Patti, nosotros llevamos el proceso de la muerte de Juancho León, precisamente una incursión de los Zetas en Zacapa y mataron a un personaje. De esa audiencia surgen lo que son las videoconferencias. Incluso yo me oponía a que se realizara el debate
estando la persona detenida. Y así es como con Yasmín y con Janet, que estaban en el tribunal, se discutió muy fuertemente este tema, y por algunas razones especiales fue que estuve de acuerdo, y así es como posteriormente surge el acuerdo por parte del doctor Barrientos, y se creó lo que es la figura de videoconferencia. Y también me consta porque llevé el proceso Rosenberg, haciendo constancia, por supuesto, en el tribunal de sentencia, siempre con Yasmín, haciendo constancia que ese proceso únicamente se trabajó con relación a los autores materiales. Autores intelectuales, ese es otro proceso, pero dejo constancia de esto. Fíjense que me gustaría, el día de ayer se hizo un análisis por Claudia, por Helen, con relación al surgimiento de la CICIG, y se habló también por parte de Claudia Paz y Paz con relación a un grupo de leyes que entraron en vigencia. Quiero hacer referencia muy brevemente a este tema para después ir concluyendo con algunos aspectos. Fíjense que de todos conocemos que la firma de la paz se da en 1996. Estaba Álvaro Arzú. Posteriormente de Álvaro Arzú entra Alfonso Portillo. Entonces los grupos de derechos humanos o los defensores se sentían muy vulnerables. Incluso se estaban dando muchas amenazas en ese tiempo, y es así como en el año 2002 surge la idea, como consecuencia de los convenios firmados y el reconocimiento del Estado con relación a las ejecuciones extrajudiciales. Entonces, a raíz de eso es que se toma el tema de las ISIACs. Lamentablemente, este tipo de comisiones despertó en grupos conservadores, grupos tradicionales, que eso lo vamos a ver en el 2015, posterior al 2015, que es precisamente lo que se da. Entonces, incluso llegamos al extremo de que en el informe del relator Felix Alston, cuando habló de ejecuciones extrajudiciales sumarias del año 2006, hace un informe, y en ese informe hace referencia a las muertes violentas en el 2001, que llegaban a 3.210 homicidios, y en 4 años llegan un poquito más de 6.000 muertos. Entonces las estadísticas con relación a las muertes violentas han aumentado, pero se resalta un aspecto que me llamó la atención: el 90% de las armas decomisadas por la Policía Nacional Civil son ilegales, pero el 80% de esas armas decomisadas las han utilizado para matar a las personas. Estamos hablando que se trataba de limpieza social. Entonces, mirémonos esas estadísticas y las podemos comparar con ahora. Y aparte de eso, el tema del proceso del Parlacén, que posteriormente también lo llevé con Yasmín y Janet cuando estaba en el tribunal de sentencia, con características bastante especiales. Y aquí no solo atentaron en contra de la vida de 3 ciudadanos salvadoreños relacionados con el Parlacén, sino que también mataron al piloto. Es increíble, y precisamente esos cadáveres se encontraron en una finca del Jocotío, que por supuesto tiene su antecedente. Entonces, ya se pueden imaginar de qué violencia, de qué índices de violencia estamos hablando, y posteriormente que en las investigaciones practicadas se relaciona a investigadores, a agentes de la Policía Nacional Civil, después de ser detenidos, son muertos por un comando, como dice las noticias originales, un comando vestidos de verde oliva, que ingresan a la cárcel y matan a los investigadores. Entonces, con esas características y niveles
de crimen que se estaba dando, es que se vuelve a retomar el tema en el 2007 con relación a la CICIG, o sea, a un convenio entre ONU y Guatemala. Entonces, a raíz de eso, en el tema de la CICIAC, lamentablemente, la Corte de Constitucionalidad emitió opinión y consideró que violaba los artículos violaban a la Constitución Política de la República de Guatemala, y de esa cuenta es que en el 2007, en el 2005, en el 2006, se vuelve a retomar el tema de la CICIG. Pero ¿cuál es el problema que se da? Ahí, como lo dijo, creo que Claudia fue la que lo dijo, ahí el Estado reconoció cuando se le increpa la protección a los grupos, a los defensores y defensoras de derechos humanos, se le increpa al Estado que esa es una función del Estado de garantizar la vida de las personas, y es así cuando dentro del mismo seno del Estado se reconoce estructuras criminales que están incrustadas en lo que es el Estado de Guatemala, en lo que es las instituciones públicas, y así es como el tema llega a extenderse tanto, a mucha presión internacional, y en ese contexto es que entra en vigencia en el 2 de agosto del 2007, es ratificado el convenio y en el 2007 se publica. Es lógico que se habla, yo he hablado de una Guatemala antes del 2015 y una Guatemala después del 2015. ¿Por qué lo he hecho? Porque lamentablemente el conflicto armado del 60 para el 96 como que fue muy fuerte y nos dejó a nosotros un poco callados. Y es en el 2015 en donde se da ese despertar, pero no, eso no significa que la CICIG sea a partir del 2015, sino que desde que entró en vigencia en el año 2007 se dan algunos fenómenos que hay que reconocer la participación de los 3 comisionados que estuvieron en la CICIG. Entonces, de ahí es donde surgen, fíjense que ahí es donde surgen algunas leyes, y así muy brevemente voy a hacer referencia. En los 8 años de 2007 para el 2015 surge la Ley de Delincuencia Organizada como compromiso del Estado por haber ratificado la Convención de Palermo, pero especialmente lo que se hace referencia es a los métodos especiales de investigación, y ahí es como se da el tema de lo que es la UME, la Unidad de Métodos Especiales, lo que son las interceptaciones de llamadas telefónicas. Asimismo, surge la Ley de Protección a Sujetos Procesales, Ley de Protección al Testigo, y se da, que voy a hacer referencia a lo que es la División Especializada en Investigación Criminal, lo que es la DEIC, lo que es la Dirección de Investigación Criminalística, la Dirección de Análisis Criminal, y ahí en ese periodo es cuando se comienza a consolidar el Ministerio Público. Ya se habla de una persecución penal estratégica, y aquí estamos hablando con técnicas de investigación científica y análisis moderno. Pero ¿por qué hago referencia? Y especialmente lo que es la creación de los juzgados de competencia ampliada. ¿Qué fue lo que pasó en esos 8 años de entrada en vigencia de la CICIG en el 2007? Que tuvimos la oportunidad, y lo digo yo, tuvimos la suerte de tener una fiscal, Claudia Paz y Paz, que ella fue la que generó lo que es el tema de la investigación moderna, y teníamos la suerte de tener a una persona que le tengo mucho aprecio, al doctor Barrientos. Entonces pudimos juntar a un magistrado presidente de la Cámara Penal con una mística, un filósofo para mí, y se juntó Claudia Paz y Paz. Entonces ellos fueron los que dieron los pasos para lo que posteriormente se va a conocer lo que es el 2015. Entonces, ya con este panorama, quisiera que tomáramos en consideración, el día de ayer se hablaba y se resaltó mucho qué está pasando
con los defensores y defensoras de los derechos humanos. Esto es un tema que está en actualidad, que se está discutiendo, y eso fue lo que generó en su momento la CICIACS, la discusión de la CICIACS y la discusión de la CICIG. Entonces, pero como el tema es relacionado con nosotros, fíjense que yo en mi experiencia como operador, como juez con la CICIG, fíjense que yo estaba en el juzgado, yo estaba en Baja Verapaz en el año 2006, posteriormente por oposición llego al juzgado séptimo de primera instancia como juez contralor, estamos hablando en el 2007, y ahí fue donde tuve el primer contacto con la comisión, con unos hechos que habían acaecido en la calle Martín, donde un grupo de policías de la Policía Nacional Civil mataron a unos jóvenes. Entonces trabajé el primer proceso más o menos como en el 2008, a finales del 2008, pero ¿qué fue lo que pasó? Ese proceso no tuve problema, lo mandé al Tribunal de Sentencia por Ejecución Extrajudicial, pero relacionado al proceso Parlacén se relacionó a unos fiscales relacionados con la participación. ¿Y qué fue lo que pasó? A finales del 2008 dicté las órdenes de aprehensión y me recuerdo que estaba incinerando droga porque todos los miércoles llegaba, y ese día recibí una llamada del presidente de la Corte Suprema de Justicia y me estaba diciendo que suspendiera lo que estaba haciendo y fuera a traer mis cosas porque me trasladaba a un tribunal de sentencia. De ahí es donde, así es como yo llego, salgo del juzgado séptimo como juez contralor. Yo ya no escuché la primera declaración, ahí fue donde mandaron a Adrián Rolando Rodríguez Arana al juzgado séptimo. A mí me mandan al tribunal noveno de sentencia donde está Rivera Claverí. Entonces ahí entonces permanezco. Entonces en ese segundo proceso es donde tengo el contacto con la comisión. Entonces posteriormente en el tribunal con Rivera en el noveno estoy 9 meses, y en ese ínter es cuando cambian la Corte Suprema de Justicia e ingresa el doctor Barrientos. Así es como me trasladan en noviembre del 2009, me trasladan, y así es como integro con Yasmín y con Janet el tribunal de sentencia. A partir de ahí he conocido cantidad de procesos de la comisión, y posteriormente solo había un juzgado de competencia, un juzgado y un tribunal de competencia ampliada, y así es como se amplió, y yo ya dejo el tribunal de sentencia y posteriormente me voy ya como juez de competencia ampliada en el que se le denomina B. A raíz de eso ya seguí conociendo procesos de la comisión, y de ahí es donde llego al 2015. Entre mis experiencias, así muy breve, la verdad es que no obstante, que he llevado muchos procesos, ya los procesos del 2015 ya eran procesos con esas leyes que se generaron. Bueno, entonces en el 2007 entra el comisionado. Estábamos en el 2015. Sí. A partir de ahí. Sí, pero estaba haciendo una pausa en el 2007. Fíjese que en el 2007 entra el comisionado Iván. Entonces ya ahí es cuando se impulsan las demás leyes, y así es como llegamos 2013, ¿no? Al 2015. Iván entró en el 2013. Entonces así es como llegamos al 2015. Sí. Miren, los procesos del 2015
ya las características de investigación, ya con interceptaciones de llamadas telefónicas, se hablaba de 100,000 llamadas y todo eso, analistas, ya se hizo un trabajo bastante completo. Pero ¿con qué voy a terminar? Resalto que el proceso antes del 2015 y después del 2015 es diferente. ¿Por qué? Porque ahorita muchas personas están interesadas en los procesos, especialmente alumnos, han llegado mucho a las audiencias, entonces, y eso nos permitió a nosotros en determinado momento podernos desenvolver y poder estudiar más. Uno de los temas que me llamó la atención, los procesos del 2015, es que yo buscaba la forma cómo poderles explicar a las personas el tema, la investigación que se había desarrollado. Entonces, y ya se pueden hablar, ya se pueden poner a pensar, no son estructuras criminales, sino que son redes ilícitas. Entonces, y eso, todo eso es muy susceptible. Entonces, ¿cómo explicar? Y con una cantidad de medios de investigación, ¿cómo buscar la forma que la población entienda de qué era lo que estábamos hablando? Espero que se haya llenado las expectativas y que se haya entendido con relación a este tipo de investigación. Pero entonces esto es más o menos un panorama en Guatemala y me gustaría que reparáramos, ya para conclusión, que reparáramos las estadísticas con relación a estos últimos años. Espero que no estemos llegando al 2002 cuando los grupos de derechos humanos, defensores y defensoras, estaban resaltando lo vulnerable que estaba Guatemala, y espero que no lleguemos nuevamente a esos niveles. Espero que tanto la comunidad internacional como la población de Guatemala, la sociedad civil, esté consciente que todo esto se va a lograr, lo vamos a seguir con el apoyo de ustedes. Muchas gracias. Gracias, y creo que el aplauso merecido para los cuatro. Juan Francisco y también para la doctora Erika. Pongo una pregunta más, ¿no?, para el panel. Nos habló, los dos jueces hablaron muy bien cómo se fue adaptando el sistema, ¿no? Hablábamos de los problemas de seguridad, ¿sí? No se podían llevar adelante las audiencias, fue necesario la videograbación, fue necesario adaptar las técnicas de investigación. El juez Gálvez lo detalló muy bien. Si pueden ahondar en ese punto, pero también contarnos qué no hicimos. ¿Qué no hicimos y que tendríamos que haber hecho? Porque es una buena experiencia también para compartir con aquellos que nos están escuchando. ¿Qué podríamos haber hecho mejor? Bueno, muy buenos días a todos. Agradecer la presencia, agradecer a todos los investigadores de la comisión. Yo hacía un recuento de que es personal con el que tuvimos la oportunidad de trabajar, de 14 países de América y 9 países de Europa. Muy agradecido con ustedes. Por otra parte, con relación al tema que se está abordando, en primer término, al hacer un resumen, una síntesis, que por cierto por ahí hay una línea del tiempo, podemos ver que el trabajo conjunto del Ministerio Público y de la Comisión ha permitido llevar a los tribunales de justicia a realizar persecución penal en temas de diversa índole y que corresponden precisamente al mandato amplio que tenía la comisión o que tiene aún la comisión. Me llamaba mucho la atención el antecedente que hacía el respetable juez Gálvez en temas de ejecuciones extrajudiciales, temas de limpieza social, que provocaron la remoción de muchos cimientos allá en el año 2010, con el tema de las ejecuciones extrajudiciales en Pavón, las ejecuciones extrajudiciales de los fugados del Infiernito,
y el tema que quedó pendiente en el año 2018, que es el tema de otras personas que también habían sido fugadas y fueron recapturadas. Y parte del trabajo de la comisión fue precisamente remover esos cimientos, y por eso no debe de extrañar la reacción de grupos conservadores, ultraconservadores, de los que pudimos observar ayer una pequeña manifestación de 13 personas aquí, precisamente en este recinto. Y entre los casos que con el apoyo de la comisión se pudieron operativizar en el Ministerio Público, se pudo establecer una conceptualización de las redes político-económicas ilícitas, una metodología de trabajo que la vamos a extrañar, es que en realidad es parte de lo que ha significado el trabajo conjunto con la comisión, el tema de la integración de las distintas aristas del conocimiento humano e integradas al servicio de la justicia han provocado resultados favorables en tema de investigación y que han repercutido en que en otros países he tenido la oportunidad, gracias a estar trabajando en forma conjunta con la comisión, de ir a compartir cierta experiencia con otros países. Y en ese sentido ha sido invaluable el apoyo que han brindado. Y temas pendientes, yo creo que ese es un ejercicio que debe ser muy sano. Yo escuchaba a Gustavo Berganza, lo decía en algún espacio, de que también el tema de la finalización del mandato de la comisión debe también constituirse como un ejercicio de autocrítica. ¿Qué no hicimos? ¿Por qué la comisión sale de forma tan abrupta? Yo lo que considero, y esta es mi perspectiva, y entiendo que la respetable jueza Aifán tendrá otra visión, que lo que hizo falta es más tiempo. ¿Por qué? Los grupos de poder, que son los que han reaccionado ante las acciones que se han planteado ante los tribunales, ya saben que sabemos lo que hacen y nosotros sabemos qué es lo que hacen. Y uno de los puntos que están contemplados en el mandato de la comisión es determinar las fuentes de financiamiento de estos grupos. Entonces, esta capacidad de reacción y de reconfiguración que han tenido estos cuerpos devienen precisamente de que se está llegando a la médula, al financiamiento. Vemos cómo son los grandes grupos de poder los que al final de cuentas han condicionado la modelación de nuestro sistema. Cuando entró en vigor en el año 2010, el decreto 4-2010, que son los delitos electorales, yo era uno de los que decía, bueno, ¿y cuánta bulla con los delitos electorales? Al final de cuentas aquí tenemos elecciones supuestamente limpias cada 4 años, cuando lo que en realidad estos delitos electorales lo que tocaron fue la raíz de dónde está el tema del poder, pero el poder al final de cuentas, la política y el poder están relacionados, se hace política para llegar al poder, pero con reglas claras. Es la Constitución Política de la República la que establece en el artículo 136 que es un deber y un derecho ciudadano garantizar la pureza de los eventos electorales, porque si no cuidamos la pureza de los eventos electorales, se ponen en peligro las democracias. Bueno, y al final de cuentas, ¿por qué está hablando de temas electorales? Si al final de cuentas la CICIG lo que vino supuestamente, o podría pensar alguien a descubrir, son cuerpos ilegales y aparatos clandestinos incrustados en el Estado con capacidad de generar impunidad de sus acciones. Pues precisamente todo el trabajo que se desarrolló en materia de desmantelamiento de redes político-económicas ilícitas estaba concatenado con el tema de cómo con previsión al evento electoral se financiaban y se aseguraban quiénes iban a ser las principales cartas que iban a llegar al poder. Y este ejercicio lo que permitió en el curso del tiempo es garantizar que los negocios siguieran fluyendo en esas administraciones. Y habían más ricos, se acrecentó la riqueza de los más poderosos porque siguieron teniendo los grandes contratos. Y hubo menos pobres porque los políticos que han llegado al poder son menos pobres, pero
la tasa de desnutrición, la tasa de analfabetismo, quizá es lo único que ha disminuido en los últimos años, pero los niveles, las condiciones de vida son vergonzosas. Y fíjense bien, lo que decía el juez Gálvez, hoy sí ya voy a terminar, lo que decía el juez Gálvez en relación a lo que implicó el año 2015, y precisamente fue eso, que la ciudadanía estuviera pendiente, porque todos estos procesos, el proceso electoral, lo que ocurre en el Ministerio Público, lo que ocurre con la postulación de magistrados a las Cortes, son procesos que son dependientes e interdependientes. Entonces, según mi concepción, lo que le hizo falta a la comisión fue más tiempo, pero yo al final de cuentas, quizá este momento sea un momento difícil porque estamos todo el mundo, yo les digo, qué alegre recibir los abrazos de la gente y que reconozca no solo el trabajo que realiza su servidor, los operadores de justicia, todo el trabajo que realiza el personal de la Fiscalía, el personal de la comisión. Pero estaba comentando hoy de que lo sentía como que fuera un abrazo de pésame, como que bueno, Dios te bendiga, a ver qué te va a pasar a partir del 4 de septiembre o del 29 de agosto. Entonces no sabemos qué es lo que va a ocurrir, pero aquí lo importante es que el 2015, y no solo el 2015, todo el trabajo que desarrolló la comisión en conjunto con el Ministerio Público, lo que ha despertado es algo que no debemos de dejar dormir, es esa exigencia para que el servidor público llegue a servir a la población. Si bien es cierto, en un estado como Guatemala la justicia es una exigencia de toda la ciudadanía, también debemos de luchar porque salgamos de la lista negra en índices de desarrollo humano. Debemos de exigir que quienes llegan al poder inviertan en educación y en salud. Son tristes los indicadores sociales. Entonces, para finalizar esa situación, quise hacer un resumen del trabajo que hizo la comisión que se puede concluir en el tema de que nos permitió avanzar en metodología de trabajo, conceptualizar la manera en que los grandes grupos de poder manejan los hilos de ese poder y la manera en que la ciudadanía debe ser exigente con relación a los servidores públicos. Y también de la misma manera, ¿qué otra experiencia nos ha dejado el trabajo? Cómo los grupos de poder tienen esa gran capacidad reactiva. Únicamente. Buenos días a todos y a todas. Creo que la pregunta es bastante difícil. Sí voy a coincidir en parte con el licenciado Sandoval en cuanto a que creo que nos hace falta tiempo, pero también quiero agregar que no es solo tiempo, sino un tiempo de calidad. Nos hizo falta voluntad institucional, porque recibimos apoyo externo, cooperación, sin embargo no hemos visto esa voluntad institucional de cambiar estructuralmente. Y esto parte de cambiar la idea, la mentalidad que tenemos. Estamos hablando de la necesidad de investigar y perseguir crimen organizado, estructuras transnacionales. Y eso implica un cambio de mentalidad en el abordaje del problema. Y se nos ha mostrado esa necesidad. Sin embargo, nos encontramos con instituciones que no han tenido aún la voluntad de crear la infraestructura necesaria, las condiciones para poder juzgar. Realmente en el año 2008, diría todavía, no teníamos una idea de lo que es un proceso complejo, en el que vamos a tener una gran cantidad de elementos de prueba, de investigación. Cuando hablamos que para escuchar una primera declaración de una persona
tenemos que leer 50,000 hojas para una audiencia. Tenemos un grupo de personas de 30, 40, 50. Uno de los juzgados de mayor riesgo, que creo que es el C, tuvo una audiencia con 90 personas. Tiene un proceso, el Tribunal C ahorita, de 180 procesados. Entonces, no hemos creado las condiciones de infraestructura para poder abordar esos problemas. Nos encontramos con un sistema penitenciario también colapsado y no hemos tenido la capacidad de analizar e implementar alternativas. Se emiten leyes, pero no se encuentran vigentes aún. Se genera la expectativa en la población del uso del control telemático y sin embargo no se crean las condiciones a cuánto tiempo de haberse emitido la ley. Además de eso, nos encontramos con que efectivamente cuando hablamos de crimen organizado, hablamos de estructuras que tienen poder político, económico, que tienen estructuras tanto a nivel nacional como internacional, que tienen la capacidad de adquirir armamento de alto alcance, de grueso calibre, como generalmente lo decimos, que tienen la capacidad económica de poder moverse y de poder atacar también a los operadores de justicia, que pueden en un momento dado incrustar en las estructuras del sistema de justicia, de nuestro sistema político, personas afines a esos intereses oscuros. Sin embargo, nunca se ha tenido la voluntad de abordar precisamente las denuncias que los operadores de justicia hemos presentado desde el punto de vista integral. Preguntaría cuántas de las amenazas que los jueces hemos denunciado tienen resultados efectivos. Sin embargo, vemos una contraparte en la que un fiscal, un juez, pueden acumular 20 denuncias infundadas en su contra, que siguen estando allí como una forma de presión para distraerlo de su trabajo, de las tareas importantes que tiene que cumplir y que generan también un desgaste. En el 2008, 2005 también, nosotros pudimos ver muchos compañeros que tuvieron que comenzar a enfrentar procesos difíciles, procesos de alto impacto y que lo tuvieron que hacer en soledad, porque no encontrábamos el respaldo en una asociación de jueces, en una institución como la Corte Suprema de Justicia. Quizás hoy no haya cambiado mucho y quizás sigamos haciendo los reclamos de apoyo institucional, pero les puedo decir que existe una asociación de jueces guatemalteca por la integridad que está tratando de cambiar eso, que está tratando de dar apoyo al sistema de justicia. Creo que nos falta mucho por avanzar y creo que ha sido importante el acompañamiento que han dado al sistema de justicia a través de mejorar las investigaciones, de mostrarnos que es posible trabajar con transparencia, que es posible fundamentarnos en pruebas científicas al momento de presentar un requerimiento ante un juzgado o un tribunal y que es posible realizar trabajos de mejor calidad que esperamos obtengan resoluciones judiciales de mejor calidad. Y creo que todo eso que nos falta hacer es posible, como lo han dicho ya en varios paneles, con el apoyo de todos los ciudadanos. Y la sociedad guatemalteca no se merece menos que un sistema de justicia eficiente, transparente y de servicio para la construcción de la paz y la democracia. Y eso es lo que tenemos que tener presente.
La jueza Ifán ponía un tema sobre la mesa que quería preguntarles también. O sea, evidentemente el sistema de justicia se fue adaptando, necesitó de cambios, algunas cosas han funcionado, hay cosas que todavía están, tendrían que ser objeto de mayor trabajo, pero también existen riesgos. Cuando uno enfrenta cierto sector, cierta estructura criminal, tienen poder y el riesgo va para la persona y va para las instituciones. Entonces, me parece muy interesante que nos puedan compartir, ¿cuáles son, para qué riesgos estamos preparados? ¿Sí? ¿Cuáles son esos riesgos personales o institucionales y sobre qué recaen? ¿No? ¿Recaen sobre un sector en particular, sobre cierto grupo de casos, sobre las investigaciones? ¿Qué tenemos y qué podríamos tener? Todas esas preguntas, le vamos a ir dando 5 minutos a cada uno, que se van a convertir en media hora. No, tratamos de hacer 5 minutos por persona y vamos haciendo una rueda completa. No sé quién quiere seguir. ¿Sí? Identifico yo 2 tipos de riesgos. Un riesgo que es el hecho de juzgar estructuras criminales, pero también hay un riesgo que es el riesgo más difuso y más complejo, el riesgo interno. Es decir, nosotros no solo luchamos contra los malos, contra la delincuencia que nosotros observamos, común y la organizada también, sino que contra las que están penetradas dentro de las instituciones del Estado, que creo yo que son las más peligrosas, porque es el riesgo que no podemos medir, que no lo identificamos tan fácilmente, no sabemos si un auxiliar judicial, si un colega o si un agente de policía, si un investigador está comprometido con esas estructuras. Y de esos riesgos nosotros no los podemos percibir tan fácilmente. Y creo yo que ese es el reto mayor en cuanto a la seguridad. Porque un Estado puede fortalecerse para hacerle un embate frontal al crimen organizado o a la criminalidad común. Pero si está penetrado, no es capaz de reaccionar. Entonces creo yo que ese es el gran reto para los guatemaltecos y en eso no creo que nos hayamos protegido suficientemente. Nos hace falta mucho para proteger a las personas que en realidad se encargan de luchar y trabajar por el bien común e identificar a aquellas personas que en lugar de ayudarnos a progresar, nos están retrocediendo. Bueno, con relación al tema de los riesgos, como decía la jueza Gámez, tenemos riesgo, por ejemplo, en el Ministerio Público con el tema de las infiltraciones. De hecho, uno de los grandes privilegios que tuvimos en la Fiscalía es que con el concurso de la comisión, con el apoyo de la comisión, el personal, no les puedo decir al 100%, pero es un personal que tiene, aparte de un grado de responsabilidad, un grado de confiabilidad y que ha sido puesto a prueba. Me preocupa mucho qué es lo que vaya a pasar a futuro, cuáles son esos filtros que vamos a tener para la llegada de personal a la Fiscalía. Si las propuestas que se realicen de su servidor van a ser tomadas en cuenta, porque esto puede promover de que existan esos riesgos para el trabajo y para la seguridad física personal. Me preocupa mucho y considero que es uno de los riesgos más grandes, no sobre el mío, porque yo he publicitado que tengo 23, 24 denuncias, ya no sé ni cuántas, porque hay personas o hay un ejército de personas, o no sé si es un ejército, pero que se están dedicando precisamente a eso, a buscar dónde tropieza el fiscal, a ver dónde está el error de los de la FESI, a ver dónde les podemos encontrar algo. Pero me preocupa la seguridad personal de las familias del personal de la Fiscalía. Me preocupa mucho el tema de la seguridad jurídica. No saben cuánto pesa el hecho de que el personal de la Fiscalía Especial esté denunciado. Ya lo anticipaba la jueza Ifán en su intervención, que eso desgasta, quita tiempo. Por más que yo les quiera decir a ustedes, no, es normal, natural de que uno sea denunciado, pero cuando se hace en forma sistemática, cuando no se utiliza solamente el mecanismo que contempla el Código Procesal Penal, sino que también somos víctimas
de bombardeos por redes sociales. Ahí he visto una página de un medio que justamente es formal y donde se dedican a despotricar en contra de los jueces y de los fiscales de forma sistemática. Entonces, ¿qué respuesta tienen las instituciones para estas amenazas? ¿Qué respuesta tiene el Ministerio Público para proteger a su personal? ¿Qué respuesta tiene el Ministerio Público o por qué se reprende o se reprime por trabajar? Recuerdo las épocas en que los fiscales generales nos pedían, nos motivaban y nos incentivaban a presentar casos. Y espero de que eso pueda ocurrir a futuro. Entonces, hay riesgos que son de por lo menos 3 dimensiones. Riesgos en cuanto a la seguridad personal de los fiscales, riesgos en cuanto a la seguridad laboral y riesgo en cuanto a la seguridad de las investigaciones. Esos son los principales riesgos que advierto. Fíjense que escuchando la primera respuesta de la licenciada Erika y el licenciado Sandoval, uno de los problemas que se dan en Guatemala es que para un grupo de personas la justicia es cuestión de poder y no control de poder. Entonces, esos son los problemas que tenemos. Fíjense que la licenciada Patti hacía referencia, y me llamó la atención, la seguridad interna de los jueces, pero dentro del organismo judicial. Con esto les quiero contar que a principios de año nombraron a un jefe de seguridad, la Corte Suprema de Justicia, relacionado con la SAAS, la seguridad prácticamente del presidente. Y aparte de eso, llama mucho la atención unos cursos de militares en donde estuvo presente el presidente, el ciudadano presidente, que esta persona, Mota, que nombraron como director de seguridad, era precisamente una de esas personas. Ya se pueden imaginar cómo nos podemos sentir de vulnerables si la mayoría de nosotros cargamos seguridad de la Corte y que esa seguridad de la Corte nos tenga que controlar. Fíjense que yo siempre he pensado que el juez siempre tiene que estar ajeno a un montón de espacios, especialmente de los medios de comunicación. Yo las únicas veces que llegué a los medios era cuando estaba como de candidato a fiscal, que tuve la oportunidad con Patti de estar como candidatos a fiscal. Entonces me recuerdo que con relación a los problemas de la seguridad de nosotros, me recuerdo que como yo tengo medidas precautorias de la Corte Interamericana, llamé a la persona que me habían asignado antes de haber nombrado este director. ¿Y qué fue lo que me dijo? Juez, hágame el favor, no me llame, usted me pone en peligro. Entonces ya se pueden imaginar en qué conlleva la seguridad. Entonces, a raíz de eso, con la asociación que hace referencia a la licenciada Erika, que formo parte de la Asociación Guatemalteca de la Integridad, nos vimos en la necesidad precisamente de generar un grupo de personas y nombrar una asociación. Y fíjense que con esto voy a terminar. Fuimos porque presentamos, o sea, el tema para nosotros de la seguridad y el nombramiento de ese funcionario público generó muchos problemas. Entonces tuvimos que llegar hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentamos una denuncia. Y fíjense que llegamos, por supuesto, llegamos a Jamaica y en las reuniones anuales dimos a conocer el tema que estaba bien delicado. Y me recuerdo que llegó una magistrada de la Corte Suprema de Justicia, que por supuesto a ellos les corresponden porque son los representantes del organismo judicial, pero nos mandaron a un juez que es par con nosotros, que es el de otra asociación. Y ya se pueden imaginar, aparte del ingrediente de la gente de seguridad que tenemos actualmente, que no es de nuestra confianza, tenemos a los mismos jueces
que nos están poniendo en contra. Entonces ya se pueden imaginar de qué seguridad estamos hablando. Entonces definitivamente estamos muy vulnerables con relación a este tema. Esperamos que con el cambio de la Corte Suprema de Justicia, que la verdad es que siento muy pocas esperanzas, porque les soy sincero, el tema de comisiones de postulación, el tema de magistrados de sala y magistrados de corte despierta tanto interés, sinceramente, y como que se le salen todos los diablos a las personas por llegar a esos puestos. Sinceramente son unos niveles bastante altos, pero no obstante espero que con relación a este tema, con la nueva Corte Suprema de Justicia, se logre como mínimo normalizar, porque todavía tenemos mucha gente que dejó el jefe de seguridad, que es el que constantemente nos está controlando. Erika ha tenido mucha experiencia con relación a este tema, porque la han controlado mucho. Entonces, este es los problemas que tenemos con la seguridad. Muchas gracias. Creo que los compañeros ya se han referido a algunos de los aspectos y los riesgos de seguridad que tenemos. Imagínense cuán grave es que al día de hoy no tenemos noticia que haya sido nombrado director de seguridad institucional. Entonces, no hay una prioridad en seguridad en la agenda de la Honorable Corte Suprema de Justicia. Y si no es una prioridad el tema de seguridad, de ahí en adelante, ¿qué podemos esperar los jueces? También hay otras formas más sutiles y me preocupa un poco también el tema de los ataques bajo aparente legalidad. Quiero destacar que los jueces y los fiscales estimo que no rehuimos la investigación seria y objetiva que pudieran hacer por alguna denuncia en nuestra contra, una denuncia administrativa o una denuncia penal. Pero pedimos eso, objetividad y transparencia en los procesos que encaucen en nuestra contra. Y hago mención de esto porque esos ataques aparentemente legales, también hemos percibido que, por ejemplo, en mi caso, había un abogado que sin ser parte en ninguno de mis procesos, interpuso quejas ante la Junta de Disciplina, amparos ante la Corte de Constitucionalidad, denuncias penales en mi contra, en diferentes casos, exhibiciones personales. La prensa, uno de los medios de prensa, voy a decir específicamente La Hora, fue percatándose por las denuncias que iban publicitando y llevó un control cronológico de esos hechos y logró encontrar ese nexo causal en el abogado. Y va y lo entrevista, y tuve la oportunidad de leer el reportaje donde él indica que lo hace por un sentido de justicia, pero le fue preguntado por qué ese sentido de justicia era solo en contra mía. Él no tenía ninguna otra denuncia, ninguna otra queja en contra de ningún otro operador del sistema de justicia, solo en contra mía, en diferentes procesos. A partir de que fue evidenciado por este medio de comunicación, él dejó de interponer denuncias y quejas en mi contra. Entonces vemos que tienen la capacidad incluso de tener personas dedicadas solo a esto. Como decía el compañero, hemos sido sujetos de vigilancia. Sabemos que estamos vigilados a nivel nacional y a nivel internacional. No sé si algunos de ustedes tuvieron la oportunidad de ver las fotografías del licenciado Gálvez con la licenciada Porras en un aeropuerto internacional. La publicitaron. Y esto acompañado de mensajes que generan odio en las personas. Eso nos expone a cualquier tipo de agresión en cualquier lugar, desde un insulto hasta una agresión física o un ataque armado en algún momento. Todo eso va generando una ideología en contra, no solo del trabajo que realizamos, sino de nuestras personas, de nuestras familias.
La verdad es que creo que cada uno de nosotros ha tratado de proteger a su familia, a sus amigos, a sus seres queridos. Sin embargo, hemos encontrado mensajes de ataque a nuestras familias, a nuestros amigos, y se nos han puesto calificativos que rebasan el ámbito de nuestro trabajo. Se nos ha llamado asesinos, se nos ha llamado torturadores, pero es precisamente por generarnos ese ataque, esa vulnerabilidad. Y si a eso sumamos que no tenemos un apoyo en nuestras propias instituciones, y también debo decir en la Policía Nacional Civil, yo he estado pidiendo un agente de seguridad de Policía Nacional Civil para la custodia en las salas de audiencias, porque situaciones similares a las de ayer he tenido en mis salas de audiencias, y la seguridad de la Corte tampoco ha sido suficiente para contener esas situaciones o para brindarnos, por ejemplo, un agente de seguridad por sala. Han asignado un agente de seguridad para cubrir un piso, y por ejemplo en un piso estaba el licenciado Gálvez con una audiencia de 50 personas, la licenciada Claudette con otra de 30 y yo con una de 20, y había un agente de seguridad corriendo de una sala a otra para ver que todo estuviera bien. Entonces, esos son los riesgos que estamos afrontando y que podrían potencialmente aumentar al considerar que nosotros quedamos en un estado de vulnerabilidad mayor a partir de este momento. Tenemos que ir concluyendo, queda poco tiempo. Yo les iba a pedir, todavía nos queda escuchar el video de la participación de Telma Aldana, pero antes de cerrar, si cada uno de ustedes en el último minuto de intervención quisiera dar un mensaje, puede ser una petición, puede ser una recomendación como operador del sistema de justicia, los dejo a su criterio y con esto cerraríamos. Gracias. Personalmente creo que la presencia de un querellante adhesivo, sea nacional o sea como la comisión, le da mucha fortaleza a los procesos penales. De manera que creo yo que el sistema de justicia necesita mucha vigilancia, mucho acompañamiento y mucha participación ciudadana. La justicia ciertamente es una obligación del Estado, pero en el momento histórico en el que nos encontramos creo que debemos exigirla y demandarla. Esa sería mi recomendación hacia adelante. Bueno, quiero aprovechar este minuto para transmitir gratitud al personal de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. Inclusive han criticado mucho de que en alguna oportunidad me he expresado en alguna red social, pero yo considero que el trabajo que realizaron estos 12 años, el trabajo en un país ajeno, dejando familias, es cierto, estaba remunerado el trabajo, pero les quiero comentar de que hicieron un arduo trabajo, todos hicieron un gran esfuerzo. Admiré mucho la capacidad de trabajo, la forma en que organizó el trabajo el comisionado Iván Velázquez en la comisión. Mi gratitud para ustedes, mi gratitud para el personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Por ahí va a empezar a circular una situación de que acaso que los fiscales de la FESI damos lástima o no confiamos en nuestras propias capacidades, de que si yo no confío en mi capacidad ni la capacidad del personal de la Fiscalía. Claro, en Guatemala tenemos fiscales capaces, tenemos policías capaces, pero el respaldo que nos brindó la comisión es importante. Era un respaldo de índole político, en nuestros casos están involucrados grandes políticos y gente que está vinculada con el poder en el país. Entonces ese brazo derecho que nos acompañó durante estos 12 años es parte de lo que nos va a hacer falta. Entonces le pido a la ciudadanía, le pido a todos los sectores del país que tienen conciencia y que tienen como prioridades el tema de que la construcción de un Estado de Derecho tiene como uno de los pilares básicos la construcción de un sistema de justicia sólido. Y entonces, finalmente, muchas gracias y sí, juntos lo logramos. Fíjense que tomando las palabras del licenciado Sandoval,
Siempre lo dije, y por supuesto en una reunión con el comisionado lo dije, que no era, que eso era, los procesos fueron consecuencia no solo de una persona, sino que de un grupo de personas. Y resalto el papel de la unidad de métodos especiales, la mayoría de agentes de la Policía Nacional Civil que escucharon, como lo dijeron ayer, 100,000 conversaciones, y en esas conversaciones estaban oyendo conversaciones de las primeras personas, presidente, vicepresidente, y se mantuvo la transparencia en ese tipo de procesos. Los mismos fiscales, los mismos agentes de la Policía Nacional Civil, se hacía referencia a que se escuchaba una conversación y a esa conversación se le tenían que dar seguimiento, inmediatamente se daban las coordinaciones. O sea, los procesos es procesos de un equipo, y a todas las personas las felicitaciones, que tenemos que seguir adelante. Y concluyo con que el lema de ahorita es juntos lo hicimos, y el lema que de ahora en adelante tenemos que mantener, juntos vamos a continuar. Ese sería el lema, y muchas gracias. Bueno, yo quisiera decirle a todos los compañeros, jueces, fiscales, todos los que conformamos el sistema de justicia y que tenemos que seguir trabajando, que lo hagamos con transparencia, con vocación, que, como decía el licenciado Gálvez, continuemos construyendo un mejor sistema de justicia. Y a la ciudadanía recordarle que la justicia es un deber del Estado y un derecho de la sociedad. Continúen todos los días exigiendo justicia. Solo así lo vamos a conseguir. Gracias. Para concluir, y luego de este merecido reconocimiento, que en el nombre de estas personas valientes que tenemos aquí sentadas, también se le quieren dar a todos los operadores del sistema de justicia, y en eso estamos todos los aquí presentes también, como parte de sociedad civil, como CICIG, pero por sobre todo ustedes cuatro. Vamos a escuchar la última integrante de esta mesa, que no estuvo aquí presente, no puede estar aquí presente, pero ha mandado su videograbación. Es la ex fiscal Telma Aldana. Pido por favor que el apoyo técnico la ponga ahí en proyección. Es un legado muy grande el de CICIG para el Ministerio Público, para el sistema de justicia y para el país. Yo quisiera empezar en cuanto al legado diciendo de que hay mucha preocupación de la gente en Guatemala de que se va a retroceder, de que estamos retrocediendo.
Yo quisiera ser más optimista y pienso que se formó la conciencia ciudadana y eso no hay mafia poderosa que lo pueda hacer retroceder. Hay una cultura contra la corrupción en este momento en Guatemala. Ese es el mayor legado que CICIG le deja al país. Nadie, ninguna estructura poderosa puede erradicar esa cultura que se instaló ya en los guatemaltecos. Que en este momento haya temor, haya silencio, es diferente, pero que en la conciencia del 80% de las y los guatemaltecos está esa seguridad de que se puede hacer justicia, de que debe imperar la ley y que tenemos un Estado capturado, un Estado que funciona a partir de la corrupción y que también la gente ha entendido ese nexo tan grande que hay entre corrupción y pobreza. Así es de que es un legado para la historia, es un legado para Guatemala que debe de valorarse muchísimo. Luego, en cuanto al fortalecimiento, tendríamos que empezar por la legislación. Hubo cambios importantes en las leyes, la ley contra la delincuencia organizada, la ley de mayor riesgo, competencia ampliada y otras leyes que vinieron a dar la posibilidad al Ministerio Público de contar con herramientas importantes para iniciar con un método diferente de investigación. Se creó la Unidad de Métodos Especiales, la Dirección de Análisis Criminal, la Oficina de Protección al Testigo. En cuanto a la Unidad de Métodos Especiales, recordemos que precisamente el caso La Línea se inició a partir de una interceptación telefónica, esto es en la Unidad de Métodos Especiales. Esta unidad tuvo el acompañamiento de CICIG y de la comunidad internacional que ha invertido muchos recursos en esta Unidad de Métodos Especiales y que está ahí y que está funcionando muy bien. Durante mi periodo como fiscal general, en esa Unidad de Métodos Especiales nos esforzamos y se salvaron 3,000 vidas de guatemaltecos, porque a través de esos métodos especiales se podía establecer la posibilidad del asesinato de una persona, se coordinaba con la Policía Nacional Civil y se buscaba el mecanismo para salvar a la persona. Tenemos documentadas 3,000 vidas salvadas durante ese periodo. Es un dato impresionante porque con una vida que se salve podemos decir misión cumplida, y si decimos 3,000 es un dato sumamente valioso. Así es de que la instalación de la Unidad de Métodos Especiales es un gran logro para Guatemala, con el apoyo de CICIG, con el apoyo de la comunidad internacional. Y la Dirección de Análisis Criminal es, como dice Claudia Paz, la joya de la corona, porque a través de esa Dirección de Análisis Criminal se orienta el trabajo de los fiscales. Y quiero comentarle que cuando yo tomé posesión como fiscal general, había aproximadamente 40 analistas y dentro de la misma dirección estaban instalados algunos técnicos, analistas de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. En el año 2017, esta unidad tenía ya 100 o más de 100 analistas y ya no estaban adentro de la dirección los expertos de CICIG. Al contrario, como Ministerio Público le empezamos a dar analistas a CICIG para que se fueran a la comisión y acompañaran desde la comisión el trabajo que es muy importante de esta Dirección de Análisis Criminal. Estos son datos que no salen a la luz y que no son conocidos, pero es un traslado de capacidades efectivo, real y
es el cerebro del Ministerio Público, la Dirección de Análisis Criminal. Es imposible que en el último mes de trabajo se vayan a transferir capacidades. Quien afirma eso de verdad no tiene ni la más remota idea de qué trabajo se ha realizado en el Ministerio Público. Sí, ese traslado de capacidades se fue dando a lo largo de la permanencia de CICIG en el país y hay capacidad instalada. Lo que no hay es voluntad política para fortalecer ese traslado de capacidades, pero está hecho en todas las fiscalías. La Dirección de Análisis Criminal no presta sus servicios solo para la FESI o solo para la Fiscalía de Delitos Electorales. Todas las fiscalías tienen la posibilidad de requerir a la Dirección de Análisis Criminal su intervención en diversos casos, especialmente aquellos que requieren un análisis financiero. Como indica el señor Secretario General de Naciones Unidas, es importante el acompañamiento de esta comisión desde el aspecto técnico y la decisión final debe corresponder a la autoridad nacional, en este caso al fiscal general de la República. Es importante ese acompañamiento, no solo por lo técnico, que es al final lo más valioso, pero también el hecho de que CICIG se pudiese convertir en querellante adhesivo en los procesos, porque entonces había un trabajo de investigación desde el diseño de la hipótesis, desde el inicio del caso, pero también en la estrategia de litigio. Prácticamente CICIG podía acompañar al Ministerio Público desde el planteamiento de la hipótesis hasta la discusión, hasta las audiencias y el diseño estratégico de la oratoria forense en las audiencias, completo el proceso, porque dejarlo a partir de la investigación y que ya los fiscales fueran solos a los tribunales, hubiésemos perdido esa riqueza de fortalecer la oratoria y la estrategia de litigio para los fiscales. Esa es otra buena práctica que yo rescato. Además, que CICIG pudiera iniciar investigaciones y si encontraba material suficiente para llevar un caso, lo compartía. En mi caso, me lo compartía y ya se tomaba la decisión de iniciar una investigación. La comunicación entre el fiscal general y el comisionado de CICIG también es importante. No hay forma de viabilizar los casos ni de organizar los equipos de trabajo si no hay esa armonía entre el fiscal general y el comisionado de CICIG, que les debe de unir únicamente el Estado de Derecho, luchar por el imperio de la ley, saber que hay un sistema de corrupción que tenía que salvarse. Eso fue lo que hicimos con el comisionado. En términos generales, hay mucha buena práctica de ese acuerdo que suscribió Naciones Unidas con Guatemala y que puede servir de modelo para otros países. Es un mecanismo muy fortalecido, excelente para cualquier país. Agradecemos la intervención de la ex fiscal Telma Aldana. No había tenido oportunidad de verla, pero creo que fue un cierre muy apropiado de todo lo que hicimos en este último tiempo. Quiero remarcar solo un aspecto. Hablaba la fiscal recién, la ex fiscal, de las transferencias de capacidades. Su enumeración me parece que fue muy clara en cuanto a todo lo que se brinda y se ha brindado en este tiempo con la CICIG.
Nada más que para dar un dato, desde la dirección de litigio que me toca a mí encabezar, investigación y litigio, solo pensando en analistas, se están sacando por año más de 400 análisis financieros, forenses, criminales. Y para hacer un análisis financiero, forense o criminal, se necesita de la interacción de profesionales que son guatemaltecos e internacionales, y trabajo que puede llevar de un mes a 2 años. Entonces, ese es el apoyo que se ha venido dando y que se ha venido trabajando. Es lo que uno ha podido hacer. Transferencias se ha hecho mucho durante estos 12 años, me consta, y uno lo va viendo. Los casos que se trabajan de manera conjunta no son de generación espontánea. A veces el fiscal tiene suerte o el investigador tiene suerte. Pero el año pasado salieron 18 casos de alto impacto. Entonces, ese es el trabajo conjunto que estábamos acostumbrados a hacer. Pero bueno, esta mesa es de procuración de justicia, y entonces yo solo querría decir como últimas palabras un gracias. Gracias por habernos permitido ser parte de, ¿no? Dejarnos trabajar. Creo que Guatemala es un país valiente, ¿no? Y entonces este aplauso me parece que tiene que ser para todos, los operadores, sociedad internacional y nacional. Muchas gracias. Gracias. Quiero agregar a este aplauso a una persona que ustedes están viendo, pero que no siempre aparece, porque quien aparecía siempre presentando los casos son los comisionados, los 3 comisionados en el último tiempo, la gran mayoría del tiempo de la comisión, el comisionado Iván Velázquez, y bueno, desde que el comisionado no estaba, la figura del portavoz en mi persona fue requerida para los temas públicos. Pero a mí me toca ser solamente la cara visible. En realidad los protagonistas de las investigaciones tienen una jefa, que es mujer, que está acá a mi lado, y les pido un fuerte aplauso para ella, para María Eloísa Quintero. Bueno, gracias a todo el panel, ha sido muy emocionante, también las expresiones. Les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales con el hashtag Juntos lo hicimos.